Gimana masa saya penuh atau ya? Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a comenzar nuestra celebración. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pidamos a Dios en esta Santa Misa por la familia Vázquez López, por el barrio de San Pedro I, grupo de liturgia y renovación carismática. Oremos. Señor Dios nuestro, sé propicio a nuestras súplicas y concede a quienes están en afiliación el auxilio de tu amor, para que, consolados por la presencia de tu Hijo que ya viene, no nos manche algún contagio del antiguo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia,
espíritu de consejo y fortaleza, espíritu espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentencia de oídas defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al limpio. Será la justicia su señador, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasearán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones, y será gloriosa su morada. Palabra del Señor. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desválido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero, y aclamen dichosos las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Aleluya.
con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el profeta Isaías escribe estas páginas que están, ¿verdad?, en su libro, hoy miramos cómo el profeta ya alcanza a ver cómo será el Mesías, alcanza a ver, o Dios le permite mirar cómo será ese Mesías que vendrá y que, ¿verdad?, pues estará viviendo en medio de nosotros. El profeta Isaías habla, ¿verdad?, ya de Jesús. Todos los profetas anunciaban lo que sucedería, anunciaban lo que iba a acontecer. Y el profeta dice: cuando el Señor venga, dice, brotará como un tronco, ¿verdad?, como una ramita, dice, en el tronco de Jesé. Es decir, cuando parece que ya el tronco está seco, que ya no tiene nada que dar, dice, le apareció, ¿verdad?, dice, una pequeña ramita que le dio vida al árbol completo. Dice, y cuando esa ramita venga, que es Jesús, ya está hablando de Jesús, dice, Él no juzgará por apariencia. Y yo creo que eso, pues todos los que estamos aquí lo hemos experimentado. Cuando estamos delante de Dios, pues nadie puede, ¿verdad?, decir lo que no es. Delante de Dios uno es tal cual es. Delante de Dios no hay apariencias, delante de Dios no hay máscaras, delante de Dios, ¿verdad?, somos tal cual. Dice, y ese Jesús no va a juzgar por apariencias. Él, dice, no se serán oídas. Dice, cuando Jesús venga, Él va a defender al desamparado. Y miramos cómo Dios, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, Jesús siempre va defendiendo a los más necesitados. Y Jesús va haciendo esto porque busca, ¿verdad?, que el que se siente débil, robustecerlo, el que se siente frágil, ¿verdad?, ponerle fuerza, porque en eso, dice San Pablo, se muestra la fuerza de Dios. Y si miramos la historia de la salvación, las personas que formaron parte de la historia de la salvación, así como personajes concretos, son siempre personas muy sencillas. Jesús va buscando a gente muy sencilla,
¿quién iba a decir, no? Que Dios buscaría una mujer de aquel lugar, ¿verdad? Nazaret, donde pues era un pequeño lugar donde dices, bueno, ¿quién va a mirar este lugar? Y sin embargo Dios sí se fija en ese lugar. Dios no nace, ¿verdad?, en el palacio de Herodes, nace en pues, un lugar, ¿verdad?, despoblado, dice ahí, a un lado de los animales. Jesús va haciendo historia, pero no la va haciendo, ¿verdad?, a la forma del mundo. Y entonces el profeta nos dice, ¿verdad?, cuando Jesús venga, Él no va a juzgar por apariencias. A Dios no le interesan las apariencias, a Dios le interesa lo que somos. A Dios no juzga, ¿verdad?, por apariencias, y qué bueno. Y cuando uno está delante de Dios, uno no puede ni presumir nada, sino al contrario. Al verse uno delante de Dios, pues uno se siente pequeño, se siente como criatura y se siente, ¿verdad?, como cuidado por ese Dios que siempre cuida de los más sencillos y de los más débiles. Jesús después en el Evangelio, hoy dice que se llenó de alegría y le dijo, Padre, te doy gracias porque estas cosas del reino de los cielos no se las diste a conocer a los poderosos, dice, sino a la gente sencilla. Dice, sí, así te ha parecido bien, Padre. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, dichosos ustedes, porque ustedes miran lo que muchos profetas quisieron mirar. O sea, están mirando al Mesías, están mirando al Hijo de Dios, están mirando a Dios mismo. Dice, los profetas lo anunciaron, y cuánto no darían los profetas por mirar lo que ellos en algún momento prometieron. Dice, y sin embargo, ustedes ahora lo miran. Dice, ¿cuántos profetas quisieron escuchar, ¿verdad?, al Hijo de Dios? Y no pudieron. Dice, y sin embargo, ustedes lo escuchan. Estas expresiones de Jesús, pues no solamente están dedicadas para sus discípulos, sino para ustedes y para mí. Nosotros somos dichosos, ¿verdad? Porque aquellos, solamente el profeta les decía, un día vendrá Jesús, un día vendrá el Mesías, en algún momento el Señor caminará en medio de ustedes. Y ellos vivieron en la esperanza. Y sin embargo ahora nosotros podemos escuchar la palabra de Jesús. Podemos no solamente mirar a Jesús, sino incluso comerlo en el pan eucarístico. Es decir, hoy parece que en nuestro tiempo, ¿verdad?, esto que dice Jesús, te doy gracias, Padre, porque solamente la gente sencilla, es decir, a los que no se sienten más que los demás, les permites conocer a Dios. Cuando nosotros nos llenamos de nosotros mismos, pues no damos lugar a que Dios entre en la vida. Pensamos que por nosotros, ¿verdad?, sacamos la vida, pensamos que por nosotros hacemos las cosas, y no. Es Dios, ¿verdad?, quien en su providencia nos va guiando y nos va acompañando a lo largo de la historia y del tiempo. Y esto que hoy dice Jesús, dichoso lo que ustedes ven, porque muchos desearon verlo y no lo vieron. Y nosotros hoy podemos mirar a Jesús, adorarlo en la Eucaristía e incluso comerlo. Somos dichosos, porque muchos profetas quisieron esto y no se les concedió. Y muchos quisieron escuchar a Jesús y escuchar sus palabras de vida eterna, y sin embargo no pudieron escucharlo. Y ustedes y yo tenemos esa dicha de poder escuchar las palabras de Jesús y palabras que dan vida, palabras que un día se van a cumplir también en el todo. Pues aprovechemos, ¿verdad?, el tiempo presente que Dios nos da, y aquello que dice Jesús, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las haces entender a los sencillos, es decir, a los que se sienten soberbios. La soberbia es de los primeros, ¿verdad?, pecados que nos impide llenarnos de Dios, porque creemos que nos bastamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces la soberbia nos impide aprender del otro? La soberbia nos impide pedir ayuda, pedir auxilio. La soberbia nos impide, ¿verdad?, buscar, decir, hombre, a veces las personas dicen, o las personas tal vez dicen, ¿y a mí qué me va a enseñar? Pues mira, sí te pueden enseñar, y alguien más. A veces la soberbia, repito, pues nos cierra la puerta y no permitimos, ¿verdad?, conocer a Dios, porque creemos que nos bastamos a nosotros mismos. Pues que el Señor Jesús, que hoy dice se alegró, ¿verdad?, porque muchos escuchaban su palabra y se alegraban. Pues ojalá que Jesús se alegre se alegre de nosotros, porque seamos de la parte, ¿verdad?, de los sencillos,
que quiere conocer a Jesús y que no le cierra la puerta. Invoquemos a Dios nuestro Padre y después de cada petición digamos: ven Señor Jesús, para que guardes y conserves a tu iglesia. Por nuestros hermanos enfermos, para que recuperen la salud. Por quienes viajan, los migrantes y los que no tienen trabajo. Por todos aquellos que buscan el auxilio y el consuelo divino. Y por nosotros que estamos aquí. Dios y Padre bueno, tú conoces el corazón de tus hijos, sabes de sus alegrías. Concede cuanto te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, si gustan sentarse, vamos a presentarle a Dios nuestro trabajo y ofrendas. Para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, muéstrate propicio a nuestra súplica y concede a quienes están en aflicción el auxilio de tu amor, para que, consolados por la presencia de tu Hijo que ya viene, no nos manche algún contagio del antiguo pecado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la esperanza dichosa de tu reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Jesús, en la víspera de su muerte, sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa León, nuestros obispos Carlos y Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. No te olvides de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. La paz del Señor. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, pues agradecemos a la familia que hoy nos recibió, familia Vázquez López, ¿verdad? Y que ha dispuesto este lugar pues para que hoy tengan de visita, ¿verdad?, esta imagen de San Nicolás de Bari. El día de mañana nos recibirá la familia García Enríquez por parte del barrio San Sebastián 1. Mañana invitamos pues a las cabezas de día y al grupo de la Divina Misericordia. Bien, pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues vamos a hacer un aplauso a San Nicolás de Bari, que hoy nos ha traído aquí. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás de Bari! ¡Viva! ¡Viva Santo Santiago! ¡Viva! ¡Viva San Nicolás de Bari! ¡Viva! Un aplauso a nuestro Santo Padre. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Que pasen bonita noche, que descansen.